Hola, mi nombre es Patricia Ortega y en este vídeo vamos a ver cómo resolveríamos el problema 4.4. Bien, ¿qué nos están pidiendo en este problema? En este problema nos dicen que sabemos que después de una lesión de ligamento de rodilla, el tiempo de terapia física va de 1 a 5 semanas y que se ha demostrado que la mitad de los lesionados, el 50%, necesita al menos 3 semanas de terapia, que el 20% necesita justo 3 semanas y que el 30% restante necesita más de 3 semanas. Vale, ¿y qué es lo que nos están pidiendo? Pues nos piden primero que obtengamos la función de probabilidad de la variable número de semanas de terapia física necesarias después de una lesión del ligamento de rodilla. Y para ello nos dan dos datos. Uno, que la esperanza de esa variable es 2,7 y que la varianza es 1,6, con 61. Y además, también nos piden que si un paciente ya ha recibido una semana de terapia y le dicen que tiene que seguir con la terapia, que indiquemos la probabilidad de que termine esta antes de la 4ª semana. ¿De acuerdo? Pues vamos a ir comenzando con el primer apartado. En el primer apartado nos pedían calcular la función de probabilidad de número de semanas necesarias de terapia tras una lesión del ligamento en la rodilla. Vale, primero, como es número de semanas, pues será 1, 2, 3, 4 o 5 los valores posibles, porque nos había dicho que iba de 1 a 5 semanas. Y como es número de semanas, pues será discreta, solo podrá tomar esos 5 valores. ¿Y qué información nos daban en el enunciado? Primero nos decían que la mitad, el 50% de los lesionados, necesitaban al menos 3 semanas, es decir, que la probabilidad de que el número de semanas sea mayor o igual que 3, que sea al menos 3 semanas, es 0,5, porque esto le pasa al 50% de los lesionados. De aquí que podemos ver también, pues que como que X sea menor estricto que 3, es decir, que necesites menos de 3 semanas, es el complementario, es el contrario de que necesites mayor o igual que 3 semanas, pues podemos aplicar que la probabilidad del complementario es 1 menos la probabilidad del suceso. Y entonces también tenemos la información de que la probabilidad de que esta persona lesionada necesite menos de 3 semanas de terapia, pues también es 0,5. Vale, ya tenemos este dato. ¿Qué más nos están dando? También nos decían que el 20% de los lesionados necesitaba justo 3 semanas de terapia. Esto es, que la probabilidad de que sea justo 3 semanas es 0,2. Y también nos decían que el 30% necesitaba más de 3 semanas. Entonces, exactamente igual, que el número de semanas sea estrictamente mayor que 3, es 0,3. Bien, pues con estos datos vamos a plantear cuál será la función de probabilidad. ¿Qué sabemos? Sabemos primero que la variable, como hemos dicho, toma los valores 1, 2, 3, 4 o 5. Sabemos que el 50% de los lesionados necesitan al menos 3 semanas. Entonces, que estas 3 juntas, que sea mayor o igual de 3 semanas, estas 3 juntas es 50%, o la otra información que hemos sacado aquí, que sea menor estricto que 3, es decir, que esté 1 o 2 semanas, es también el 50%. ¿Qué más? Sabemos que el 20% tiene 3 semanas de terapia, es decir, esto es el 20%. Y que el 30 más de 3 semanas, entonces estos dos es el 30%. Y ahora escribimos nuestra función de probabilidad. Vale, como sabemos que x igual a 3 tiene la probabilidad 0,2, ¿no? Porque es 20%, esta la ponemos directamente. Y ahora las otras, entre estas dos suman 0,5, porque entre que tenga o 1 o 2 semanas es el 50% de las posibilidades. Entonces, pues a una de ellas, podría ser el 1 o podría ser el 2, ¿eh? A una de ellas le llamamos A, y entonces como tienen que sumar 0,5 entre las dos, pues la otra será 0,5 menos A. Y en el otro lado
hacemos lo mismo, como que la probabilidad de que tenga 4 semanas y más la probabilidad de que tenga 5 semanas de terapia tiene que sumar 0,3 porque es el 30% de los casos, pues a una le llamamos B y a la otra le llamamos 0,3 menos B. Perfecto, pues una vez ya tenemos planteada nuestra función de probabilidad de esta forma, vemos que nos daban en el ejercicio. Y en el ejercicio nos decían, primero, que la esperanza era 2,7, es decir, que la suma de los valores que toma la variable por la probabilidad de cada uno de estos valores es 2,7. Entonces, sustituimos con los valores que tenemos de nuestra función de probabilidad y tenemos aquí nuestra primera ecuación en A y en B. Y aparte, ¿qué nos decían? Nos decían que la varianza era 1,61. Vale, aquí podríamos haber puesto la suma de x sub i menos la media y todo eso al cuadrado por probabilidad de i, o la otra expresión de la varianza que conocemos, que es el momento de orden 2, que no es más que la suma de los valores que toma la variable al cuadrado por la probabilidad, menos la media al cuadrado. Y igualamos la expresión de la varianza a 1,61. Sustituimos los valores que tenemos en la función de probabilidad y ya tenemos la segunda ecuación de A y B. ¿De acuerdo? Pues una vez que tenemos las dos ecuaciones, las simplificamos esta y esta, y de aquí directamente, pues sustituyendo la A despejada de aquí sacamos la B y luego la A directamente, y observamos que tanto la B como la A dan 0,2. Entonces tenemos ya nuestra función de probabilidad, ¿verdad? Sabemos que el número de semanas que tiene de terapia alguien que ha tenido una lesión de ligamento de rodilla es una semana de terapia con probabilidad 0,2, 2 semanas con 0,3, 3 semanas 0,2, 4 semanas con 0,2 y la probabilidad de que esté 5 semanas de rehabilitación en terapia es 0,1. ¿De acuerdo? Pues ya hemos acabado el primer apartado, vamos a pasar al segundo. En el segundo apartado nos decían, un paciente que ya ha recibido una semana de terapia, se le informa que la terapia tiene que continuar. Indique la probabilidad de que esta terapia acabe de la 4ª semana. ¿De acuerdo? En cuanto ya nos están dando una información, o sea, ya sabemos una información de la variable, sabemos que va a ser una probabilidad condicionada. Entonces, sabemos que ya ha recibido una semana de terapia. Por lo tanto, la X, el número de semanas, sabemos, por eso está en la condición, que tiene que ser mayor estricto que 1. Porque si ya ha recibido una semana, no tiene sentido que consideremos los casos en los que es igual a una semana, porque ya ha pasado de ella. Bien, entonces nos piden, sabiendo que la X es mayor estricta que 1, que indiquemos la probabilidad de que acabe antes de la 4ª semana. Entonces, la probabilidad de que sea menor estricto que 4, sabiendo que es mayor estricto que 1. ¿De acuerdo? Una probabilidad condicionada, pues aplicamos el teorema de Bayes. Y el teorema de Bayes lo que nos decía es que la probabilidad de A condicionado a B es la probabilidad de la intersección entre la probabilidad de la condición, que en este caso es esta. Y que sea menor estricto que 4 y mayor estricto que 1 es lo mismo que esté entre 1 y 4. ¿De acuerdo? Ahora, para intentar hacerlo igual que lo hicimos en el apartado, en el problema 4.3, tenemos que sea mayor estricto que 1 y menor que 4. Para que sea menor estricto que 4, como solo puede tomar los valores 1, 2, 3, 4 y 5, pues que sea menor estricto que 4 es lo mismo que menor o igual que 3. Y además, como nosotros queremos darlo todo en términos de la función de distribución, pues un mayor estricto no nos dice nada. Entonces, para cambiarlo a menor o igual, aplicamos la propiedad del complementario, que la probabilidad de que sea mayor estricto que 1 es 1 menos la probabilidad del complementario, que es que sea menor o igual que 1. ¿De acuerdo? Pues ahora hacemos lo mismo que hicimos en el apartado 4.3 y sabemos que sea menor o igual que 3 y mayor estricto que 1 es que sea mayor o igual que 3 menos le quitamos
que sea menor o igual que 1. Y la parte del denominador la dejamos igual. Vale, perfecto, pues ya sabemos que la probabilidad de que x sea menor o igual que un valor es la función de distribución en ese valor. Entonces esto es f3 menos f1 entre 1 menos f1. ¿De acuerdo? Pues como ya teníamos nuestra función de probabilidad, vamos a obtener la función de distribución a partir de la función de probabilidad. ¿Cómo era? La función de distribución recordamos que es la probabilidad acumulada. Entonces, si la variable, para valores menores estrictos que 1, como el primer valor que toma es el 1, si es menor estricto que 1, no va a acumular nada de probabilidad. En cuanto se pasa del 1, acumula 0,2. En cuanto se pasa del 2, acumula 0,3 más, así que 0,5. Y así. Entonces obtenemos la función de distribución. Y una vez ya tenemos nuestra función de distribución, como sabíamos que habíamos escrito por el teorema de Bayes esta probabilidad condicionada de esta forma, sustituimos y obtenemos que la probabilidad de que un paciente que ya sabemos que ha recibido una semana de terapia acabe la terapia antes de la 4ª semana es 0,625. Pues ya está y hasta el siguiente problema.